del que me ha precedido, vamos a pasar de la historia completa de SEAT, que es la que ha narrado él, a la historia hiper concreta, hiper limitada de SEAT, en que hablaremos prácticamente de un modelo, concretamente el 1400. Pero hablar del 1400 es hablar del principio de la historia de SEAT. Por tanto, vamos a hacer unas ciertas referencias a este principio. Siempre he dicho que SEAT es un poco un cierto resumen, una empresa, de lo que es la historia de España desde el fin de la, bueno, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? Porque es una empresa estatal en un contexto en el que determinadas personas consideraban que el motor era tan importante desde muchos puntos de vista que debía estar controlado por el Estado. Así vimos que se creó ENASA, que se quedó con los activos de Hispano-Suiza, no con la marca ni con la sociedad, pero sí para crear Pegaso, y se creó SEAT. En España se había habido varios intentos, o bastantes intentos de producir coches populares, pero siempre ha habido un desconocimiento, o había un desconocimiento absoluto de lo que es fabricarlos en serie. Es decir, una cosa es fabricar un coche, 10 coches, y otra cosa es fabricar 1000 coches. Y ahí entró la SEAT, la Sociedad Española de Automóviles de Automoción, controlada por el INI, con presencia de los grandes bancos españoles y con un 7% de Fiat. En aquellos años, ninguna empresa extranjera, salvo una autorización muy específica, podía tener mayoría accionarial. Por eso SEAT tenía solo un 7%, pero el 7% daba legalmente permiso a estar presente en los consejos de administración. Bien. Entonces, bueno, se crea SEAT, los acuerdos son Fiat-INI, una vez se llega al acuerdo se crea SEAT en el año 50, se empieza a edificar una fábrica y se empezaron a producir el 1400. El 1400 había sido presentado poco antes por Fiat y era un coche de diseño moderno. El motor era quizá lo más tradicional, pero un coche en bastante monocasco, etcétera, o sea, con la nueva línea Pontón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el acuerdo con Fiat permitía además un acuerdo con una sociedad que era entonces quizá la única de Europa que tenía gama. Peugeot estaba con el 203, Citroën estaba con los 11 y el 2 caballos, con tracción avant, que era la tracción delantera, etcétera, etcétera, y casi todas las marcas tenían uno o máximo dos modelos. Fiat tenía ya una gama, en parte heredada, que venía de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí estaba la gama. Y se empieza con este modelo. Fabricar en serie exige una fábrica capaz de hacerlo, esto es puro perogrullo, pero además exige todo un montón de sociedades que fabrican componentes. Los carburadores no los fabrican las marcas, los cuadros de instrumentos no los fabrican las marcas, los neumáticos no los fabrican las marcas, la fundición de bloques no la suelen hacer las marcas, los neumáticos no los hacen las marcas, las pastillas de freno. Es decir, todo eso exigió una acción muy bien coordinada por un presidente que fue una figura excepcional de muchos puntos de vista, que era Ortiz Echagüe, que había sido realmente el responsable del crecimiento, del desarrollo de la aviación en España, y que hicieron, y claro, ¿por qué un señor que fabrica zapatas de freno con 10 al día se lanza a fabricar 10.000 invirtiendo? Porque de alguna forma sabía que teniendo a SEAT como cliente, los bancos de la propia SEAT le darían créditos para hacer esas ampliaciones, ¿no? Por esto también SEAT muchas veces no fue al todo el ritmo que incluso la fábrica permitía por falta de componentes. Pero todo esto es muy importante porque hoy España es el primer fabricante de componentes de Europa. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. O sea, el desarrollo de SEAT conllevó recuerdo al hijo de Artés de Arcos, el que hizo los Guepardo y estos coches, que comentaba que lo fue con su padre a SEAT, que les llamaron a varios fabricantes, y en una sala que podría ser no sé como esta, estaba un 600 desmontado tornillo a tornillo, tornillo a tornillo. Y le dijo a los fabricantes, decidme qué podéis hacer. Es decir, decidme qué os veis con capacidad para poderlo hacer. Y automáticamente, pues sí, pues no, se hizo una evaluación, claro, de los que se ofrecían y podían o no podían, la tecnología que tenían, la gente que tenían. Y una de las razones, además, de instalarse en la zona franca, fue el hecho de que en Barcelona ya existía la maquinista terrestre y marítima, sería bien una serie de empresas con experiencia industrial. Aquí vemos el primer SEAT producido, que además
además es una cosa que hay polémica siempre. No sé por qué se dice que el primer SEAT salió en el 1 de noviembre. Que yo sepa, este periódico pone sábado 6 de junio de 1953. A veces se dice el primer SEAT o el más antiguo por la matrícula. En aquellos años los coches salían y se les ponía una matrícula provisional. Y 3, 4, 5 meses después se les daba la definitiva. Aquí tengo bueno, esta es la falsa inauguración que se hizo en el año 55 en que Franco estuvo en Barcelona y aquí le vemos y se hizo una inauguración oficial, pero ya llevaba varios años, incluso el coche que veis aquí de los frontales de 1400A. Aquí veis una enorme fábrica, pero que todavía no hay fabricación en serie. Fijaros que están ahí soldando piezas, etcétera, porque otra de las cosas que se aplicó siempre con todos los coches era que podían fabricarse en España, pero tenían que estar nacionalizados. Nacionalizados quiere decir que tenían que tener como el 98% o algo así de los componentes fabricados en España. Pero cuando se empezaba un nuevo modelo, había una autorización para, digamos que a lo mejor en estos primeros días, pues a lo mejor casi el 100% venían de Fiat. Pero ya tenían que empezar a nacionalizarse. Como veis aquí no hay ni tan siquiera cadena de montaje, aunque sí se ve una enorme fábrica y están fabricando las partes delanteras del primer 1400. Aquí hay una mini cadena de montaje para dar el tratamiento antioxidante. Y aquí a veces dice, ¿cuál fue el primer SEAT? Bueno, yo me pongo en el lugar, ¿cuál fue? ¿El de la izquierda, el del centro o el de la derecha? Es decir, porque a lo mejor el primero que entró ahí es el de la izquierda, pero el primero que sería es el de la derecha. O sea, ¿cuál fue el primero? Pues no lo sabemos. Y veis que aquí sigue sin haber cadena de montaje, pero ya se empiezan a fabricar varios. Aquí ya cuando está la producción, la revista STA. La revista STA, que es de obligada consulta, era Sociedad de Técnicos de Automoción. O sea, no era una revista con vocación de noticias rentables, sino que era una revista hecha por ingenieros para ingenieros. Y aquí veis en los estudios de Miramar, en Barcelona, en Montjuic, a distintos SEAT de los primeros. Esto que veis aquí, a lo mejor era la producción del Neo de 2 en aquellos momentos. Este es uno de los más antiguos que se conserva. Este es otro, y veréis aquí, porque interesa para lo que va a seguir, las aletas traseras muy caídas y una ventana, la tapa del maletero también. Y aquí tenemos el siguiente, el 1400, que llamamos A y que fue Fiat A, pero que en España siempre se puso 1400 a secas, pero le llamamos el 1400A para diferenciarlo del segundo, porque el siguiente sí fue el B. ¿Por qué? Porque este coche se empieza a producir desde agosto del 54. Porque una de las cosas, claro, se empieza a producir coches, aunque sin que estar la fábrica totalmente acabada, que es lo último que suelen hacer las fábricas de automóviles, el sistema de prensas de embutición. O sea, esas prensas gigantescas de toneladas de presión que son las que moldean las aletas, las puertas, los capós, etc. La fábrica de SEAT estaba en la zona franca. Y la zona franca es un delta. Lo que quiere decir que cuando empezaron a hacer cimentaciones se encontraron con que el suelo era más blando de lo previsto. Y entonces hubo, para aguantar estas presiones brutales, bestiales, si me decís la palabra, de las prensas de embutición, hubo que hacer un esfuerzo enorme poniendo pilotes y más pilotes. Y entonces eso estuvo en agosto. Entonces a partir de agosto se empieza a producir un nuevo modelo, hasta entonces se producía el anterior, que ya producía Fiat. Y ya veis, el coche español que usted esperaba. Aquí ya podemos empezar a hablar de una serie, de una fabricación en serie, incluso con coches bicolores. Otra de las cosas que cuidó mucho el INI, SEAT, era pues, la ejemplaridad, digamos, en los edificios, y una de las cosas era esta entrada muy bonita, y ya veis que se ponen bastantes SEAT, otra vez esta es la revista STA, para, como diciendo, y aquí empieza a haber muchos coches. Aquí hay muchos más coches. A lo mejor era la producción de varios días que no la entregaban para hacer la foto, pero en cualquier caso ya se puede hablar de serie. Un SEAT con ciertos extras, entonces se les llamaba embellecedores, no siempre embellecían. Una participación del Rally de Monte Carlo, y este es el 1400B, similar a la, pero un poco, yo digo, americanizado, es decir, cromados, el faro este central. El faro este central, fijaos que es importante porque obliga a pasar el escudo al capó en lugar de llevarlo, y esto servirá luego para identificar determinados modelos. El tema de color, estos cromados, etcétera, un cuadro de instrumentos distinto, una ventana trasera que se llama panorámica, o sea, es un coche bonito, es del 57.
Este es de SEAT históricos. El cuadro de instrumentos. Porque es que todo tiene que ir acompasado. La última serie de los B se llamaban SEAT especial. ¿Por qué se llamaban especial? Porque tenía algo más de potencia. ¿Por qué tenía algo más de potencia? Porque tenía algo más de compresión y se les puso un carburador doble. ¿Y por qué no se había hecho antes? Porque la gasolina que había hasta entonces, el octanaje, no permitía más presión. Cuando salió una gasolina con más octanaje, se pudo sacar unos caballos más. El maravilloso Pegaso, técnicamente maravilloso, pero dices, hombre, la cilindrada y la potencia que da para esa época, pues que hablaban de gasolinas de 60 y pocos octanos, y hablamos de 98, 96. Y aquí tenemos, después de la, nos llega el C. El C coge la línea, es un coche curioso, porque coge la línea se parece al 1500, coge la línea de los nuevos Fiat 6 cilindros presentados en el 59, una línea muy bonita de Pininfarina, que rompe completamente con esta línea, esta todavía es línea Pontona, es una línea del 1400C, que en los Fiat 6 cilindros es muy moderna. Lo que ocurre es que en España no compensaba hacer un coche de 6 cilindros, habría sido muy prohibitivo. Entonces, aprovechando el bastidor mecánico del 1400, del SEAT especial, se monta sobre la carrocería de los Fiat 6 cilindros. Y posteriormente recibiría el motor también nuevo en Fiat de 1500 centímetros cúbicos, lo cual, primero, es un SEAT sin contratipo Fiat. Y segundo, en Italia dijeron, caray, esto es con el 1500, que bien lo han hecho porque eso nos permitirá a nosotros hacer un 1500 igual, pero con las especificaciones Fiat y demás, igual con la carrocería de los 6 cilindros, y aprovecharemos, y salió el 1500, aprovecharemos para aumentar las ventas, ¿no? 1400C era un coche muy bonito. La principal diferencia estética con el 1500, como veréis, es la parrilla. Más anuncios. Y luego también, luego entraremos el SEAT 1400C familiar. Si os fijáis aquí, ahí arriba, veréis un 1400C alargado. Y si os fijáis aquí, veréis un SEAT 600 comercial. Lo que permite decir que estos coches no los fabricaba SEAT, ahora entraremos en ellos. SEAT entregaba todo lo necesario para fabricarlos, pero externalizaban la producción, pero que se vendían como SEAT, porque ese es el edificio SEAT, el edificio comercial de SEAT, no la fábrica. Muy bonito el 1400 familiar, o el 1500 familiar. Y aquí ya tenéis que los 1400C se fabricaban, se puede hablar claramente de serios. Esto es una fábrica de montajes, coches que van colgados, que se van acabando, etcétera, etcétera. Esta es una foto, si me permitís, me adelanto un poco en el tiempo, pero es una foto muy curiosa, porque veis delante 1400C con la parrilla. Detrás, un 1500, lo que quiere decir que es una foto del 63, finales 64, cuando empieza el 1400C, pero todavía se está fabricando cuando empieza el 1500, perdón, pero todavía está fabricando el 1400C. Aquí tenéis SEAT 800, los 4 cilindros, los 4 puertas, perdón, de 600. O sea, es una foto francamente curiosa. Y ahora entramos en los SEAT especiales. Hay que decir, lamentablemente en España hay pocas biografías, digamos, de empresarios, algo que en Estados Unidos, Inglaterra y demás, porque SEAT fue un ejemplo en muchos aspectos, no solo la figura de Ortiz Echagüe, que ya os he comentado, sino un director comercial, Vicente Urrutia, que, digamos, se nació con vocación de servicio al país y de alguna forma había que hacer coches aunque había demanda de sobras y con lista de espera para los 1400, no tanta como la hubo para el 600, pero sí para el 1400, empezó a hacer producir y entregar bastidores a constructores externos para que hicieran furgonetas, para que hicieran una serie de vehículos, digamos, que dieran servicio y los que no había en el país, porque las furgonetas tardaron bastante en empezar a fabricarse. Entonces, bueno, este es el primero, es un set, se hicieron 2 unidades y era para visitas ilustres a la fábrica. Incluso en la parte trasera veréis unos asientos que van en sentido perpendicular a la marcha para poner posibles escoltas. Aquí tenéis que a partir del 1400 se empiezan a fabricar también
Era en principio furgonetas. Y de hecho, cuando estaba en producción en 1400C, las carrocerías B se utilizaron para estos vehículos más utilitarios, como estas furgonetas que bueno, abajo veis que tienen un asiento plegable para poder llevar a 4 personas. Tenían la ventaja de que podías llevar a toda la familia, aunque fuera sin visibilidad en las ventanas, porque las furgonetas pagaban mucho menos impuestos. Se llamaba impuesto de lujo, si mal no recuerdo, lo que sería IVA. Esta es la furgoneta. Fijaos en la línea trasera, porque bueno, esta es otra furgoneta del servicio interno de SEAT. Esta es de SEAT históricos. Y si quitáis la puerta y ponéis chapa en las ventanas, pues veréis que este deriva directamente a la furgoneta, pero hicieron lo que llamaron en 1400B rubia. De los que yo, o sea, lo de rubia, etcétera, si se hicieron poquísimos, no, que se hicieron seguro, pero se hicieron poquísimos. Aquí veis por detrás que es rubia, es familiar, pero tiene la doble puerta de las furgonetas. Y ahora entramos en otra cosa. Bueno, cuando hablamos de los SEAT especiales y esos 1400, aprovecho al amigo Sánchez, ¿dónde está? Para darle las gracias porque ha conseguido hacer la más impresionante colección de 1400 y de 1400 raros. Raros me refiero a muy escasos. Igual que además antes hemos agradecido a nuestras mujeres, también le agradecemos a su mujer la paciencia que tienen por nuestras devociones. Bueno, uno de los destinos de los primeros SEAT se reservaba siempre un cupo especial para taxis. ¿Por qué? Pues porque los taxis eran coches muy viejos, eran de preguerra, con 1000 remiendos. Por ejemplo, para el viajero, los escasos viajeros que entonces llegaban, que se iba a Barajas o al Prat, al aeropuerto, resulta que se subían unos coches que decían, pero qué país estamos, ¿no? Fue dar un poco de buena imagen del país a través de coches nuevos. Pero ¿qué pasa con los coches entonces? Que consumían gasolina. Y con los 1400, y todos, vamos, consumían gasolina y la gasolina tenía un costo. Entonces, Barreiros, que había empezado dieselizando motores de gasolina primero, fabricando motores de gasolina después para camiones, sacó también un motor diésel. Con lo cual, gran parte de las ventas de los motores diésel en España llegan gracias a Barreiros de la mano de SEAT. Aquí tenéis una serie de furgonetas de Barreiros para servicio de asistencia a todo tipo de vehículos Barreiros, camiones, furgonetas, lo que fuera. Otro motor fue el Matacás. No dio tanto buen resultado, pero en fin, ahí estaba fabricado. Otros que también se usaron mucho para taxis, sobre todo taxis de pueblo, eran los 1400 alargados, en que, como veréis dentro, llevaban unos transportines para llevar niños pequeños. Y la separación entonces de los taxis con el conductor, por lo que sea, era obligado, era una especie de limusina. Y las tapicerías además eran de plástico. Obligatoriamente de plástico cualquier vehículo de transporte público. ¿Por qué? Porque aún de consecuencias de la pobreza y la posguerra además había abundantes chinches y abundantes piojos. Y en las tapicerías tenían ahí, ponían sus huevecitos que salían. Con el plástico se limpia y punto final. Lo mismo para coches de policía, pero aquí el alargamiento estaba, no se ve muy bien aquí, en la parte central. Aquí lo veis en la parte central y aprovechaban las puertas traseras. Entonces, estos son aquí veis la gama SEAT, o sea, lanzar que es cuando empieza no se empezó antes, este es de 61, en 1400C, y derivados del B, los familiares, las furgonetas, y ya están los 2600. Incluso se anunciaba un diésel que no se llegó a hacer, pero que incluso en STA aparece como la voluntad de hacerlo, porque Fiat sí tenía un motor diésel para el 1400, que era más cilindrada y también tenía un motor de 1900 de gasolina para los más potentes. Furgoneta 1400B. Bueno, no sé, la furgoneta 1400B. Como furgonetas eran caras, porque era a partir de un coche emblemático. Esta, que está en el Museo de la Historia de Automoción en Salamanca, gracias por la foto. Esta, que es un familiar, y veis incluso está el curvatura de cristal posterior, que le da cierta estética. De todo, pensemos que SEAT tenía su producción vendida. ¿Por qué meterse a hacer cosas de estas? Pues porque había la voluntad de servir a varios nichos de mercado.
Este es lo que llama furgoneta mixta, que lleva tapada la ventana, la última ventana, pero es para 4 plazas y lleva además, aquí no se ve, el marco de posible separación entre chofer y pasajeros. Aquí se ve mejor cómo está tapada la furgoneta mixta. ¿Por qué un coche familiar y con esto mixto? Pues porque por el hecho de llamarse furgoneta pagaba menos impuesto de lujo. Y aquí tenéis los 1400C, los 600 y los 1400B con estas carrocerías de tipo familiar. Fijaros que casi todos van para taxis. Los amarillos son taxis de Barcelona, pero otros serían negros, pero para Valencia, para Madrid, para donde sea. O sea, fundamentalmente era abastecer al mercado del taxi. Este es un 1400C alargado, como ese que os he puesto antes, que en la otra foto. Esto, bueno, es una foto los barceloneses, la conocerán bien, era un coche de policía con el molino de fondo en el paralelo. En 1900 también se hizo furgón, yo no recuerdo haber visto prácticamente ninguno, pero se hizo, porque era caro. Para tener una furgoneta compras el 1400B y no compras el 1400C, pero estaba en oferta. Otros de los SEAT especiales, y que fue un servicio importante, antes hablaba con Ramón Roca, hablábamos de las ambulancias y demás, siempre hubo chasis dispuestos para fabricantes de ambulancias. Este es uno de los primeros, SEAT, este es un 1400B, este es un 1400C, que quiera verlo puede ir a 1000 marcos. Fúnebres también se ofertaban carrocerías, pero insisto, eran carrocerías que SEAT entregaba el coche sin las partes a modificar a empresas como Begovia o como Rally, que luego se transformó en Marsa. Marsa es manufactura Rally, que algunos incluso trabajaban prácticamente codo a codo con SEAT. Encargado por SEAT. Este es un furgón muy alargado, dedicado a, supongo que a servicios con la parrilla del 1400B. Es espantoso, pero bueno, es un furgón que se hace SEAT. Y este es un delirio, en aquellas épocas no se fumaban drogas, pero este es un delirio con una especie de coche americanizado, hecho con nuestras ventanas y demás. A partir yo siempre tuve dudas de dónde, hasta que realmente pude comprobar que era un 1400B. Y arriba, en esta columna, veis las fotos de SEAT alineados con beneficio de la alta producción. Un pick-up. Y ahora entramos en los SEAT entregados para las carrocerías. Esto es Pedro Serra, quizá el mejor carrocero español que ha habido desde la posguerra. Este hizo un cabriolet muy bonito en el año 56 y lo puso en su stand en la Feria de Muestras. La Feria de Muestras tenía una sección automóvil, que era una especie de mini salón automóvil, con productos nacionales, coches y motos, y accesorios. Y cuando Vicente Urrutia, el director comercial de SEAT, vio el SEAT se quedó prendado de él y le dijo que lo expusiera en el stand de SEAT. Y él dijo, pero ya he pagado no te preocupes, que ya te pago yo lo que te ha costado el stand y vente con nosotros. Serra era muy sensible a los temas económicos y evidentemente llevó a su SEAT nada menos que al stand de SEAT. Aquí tenéis el coche que digo de 56, el primer cabriolet. Es un coche muy bonito. Cada año cambiaba. Este es el del 57. Y ahí al fondo, en el capó, veis el autobús ese que os he dicho, psicodélico, por decirlo de alguna forma. Y detrás veis, de la capota, veis un 1400 alargado. Es decir, SEAT no hacía estas transformaciones, pero las encargaba y las comercializaba. Este es de los últimos. Este es el bifaro. Yo creo que los anteriores eran más bonitos, pero procedente de Estados Unidos vino la moda del doble faro. Este es otro bifaro. Así es como uno encuentra, si tiene suerte, alguno de estos. Este es otra cosa curiosa del SEAT, es un 1400C, como veréis por la parrilla. Hablando con Serra, gracias a Dios, pude hablar con él años antes de que nos dejara. Le dije, pero Pedro, esto, dice, es horrible. Claro que el carrocero, pero esto era para el director de Filmax. Filmax era una compañía que hacía spots publicitarios que se proyectaban en los cines entre el nodo y la película, una cosa de estas.
Y el de Filmax me dijo, hazme un coche que todo el mundo, cuando lo vea de lejos, sepa que soy yo. Bueno, evidentemente. Y luego de estos hizo también algún cabriolet, como este, que está aquí expuesto, hay uno de los primeros, y pero este ya de 2 puertas. Pero supongo que aprovecharía, claro, si tienes ya los montes, los troqueles, todo hecho, pues aprovechas. Otra vez la línea de SEAT, fijaros que no puede haber una línea más sencilla y más elegante. Era la elegante línea de los 1400 y 1500, con el parabrisas este ya un curvado. Estas fotos siempre veis, este fondo suele ser el Palacio de Pedralbes, de SEAT, de Serra y de muchos. Se iban a hacer ahí. Este, que lleva la ventana un poco distinta. Y este, que hace poco, que es de un aficionado de Menorca. O sea, este coche la foto está hecha cuando el coche llega a Menorca, después de la restauración laboriosa. Este que se hizo por cuenta de la firma Ceplástica, que se llamaba, que es de fibra de vidrio, y se hizo para probar la fibra de vidrio en la construcción automóvil. No era propiamente un encargo de SEAT, pero no deja de ser interesante. Y creo que hace poco una subasta salió y se fue al extranjero. El mercado siempre busca también coches distintos, diferentes, ¿no? El mercado me refiero a los coleccionables. Aquí lo tenéis, detrás está un Pegaso, detrás de Serra, detrás un Ferrari. Este lo conocemos bien, es este señor, y este no tenía denominación oficial, pero como estaba hecho en Asturias, se le puso el nombre de SEAT 1400C Asturias, cosa que me parece muy bien. El mismo coche. Claro, el problema de una berlina pasada descapotable es que la parte trasera pues queda muy larga, pero bueno, así es. Este no sé lo que es, pero sí sé que es un 1400C, pero no me preguntéis por él. Y aquí ya para acabar las cifras de producción, si alguien tiene interés en conocerlas, en el año 53 se fabrican casi 1000, no llega. En el 54 hablamos de los primeros 1400, 1500, y a partir de aquí, cuando ya entran las prensas de embutición y la sección, se empieza a fabricar el 1400A. Por eso estos dos coches, digamos que conviven, por así decir, en el año 54. Y luego veis 1400B, los 1400C, etcétera, etcétera, y al final se llega en el 64, aquí no contamos los 600, sino hablamos de los 1400, de los 1500, hablamos de 99.000. No se llegó a los 100.000, pero bueno, faltó poco. Y aquí ya nada más y muchas gracias.